Hola de nuevo. Esta es la tercera parte de este tutorial, de este video explicativo en el que comparto con ustedes, estudiantes de pregrado y posgrado, algunas indicaciones sobre la redacción académica, sobre la elaboración de citas y la creación o el trabajo con referencias bibliográficas. En el anterior video y segundo, nos dedicamos un poco a revisar aquello que tenía que ver con citas. Hablamos de de dos tipos de citas, las citas directas cortas y las citas directas largas, cada una de ellas con una forma de ser formateada en el documento. Recuerden las citas directas cortas con comillas. Estos son ejemplos de citas directas cortas y dentro del mismo párrafo, y las citas directas largas sin comillas por fuera del párrafo y con una sangría, con una indexación, con un pequeño espacio que permita reconocer dónde va ese texto que se toma de de una fuente diferente a la que uno está elaborando. Recuerden por favor que hablamos además de citas directas cortas enfocadas en el autor y en citas directas cortas enfocadas en el texto. Y cada una de ellas tendrá una forma de ser representada. Las enfocadas en el autor, pues arrancan con el nombre del autor y lo que el autor señala, sostiene, enuncia, explica, define. Y las citas directas cortas enfocadas en el texto, la idea que se une con algún tipo de frase o de conector, y al final de esa idea, pues el apellido o los apellidos de los autores, el año y las páginas de donde se sacan la fuente. Siempre en la cita directa, no importa si es corta o larga, hay que colocar la página de la cual se saca ese texto, igual que el año en el cual el autor escribió esa idea. En la cita indirecta, que puede ser enfocada en el autor o enfocada en el texto, pues ya no somos nosotros los que en nuestras palabras explicamos, describimos lo que el autor quiso decir. Y pues podemos tener citas indirectas, perdón, enfocadas en el autor. El autor es el que aparece al inicio de esa idea, o cita indirecta con énfasis en el texto, que el autor aparecerá al final. En este caso no hace falta las páginas, pues porque no se está extrayendo de una página concreta en un año por un autor una idea, sino que se está tratando de explicar lo que el autor definió. Ok, ahora vamos a hablar de las referencias. Y estas referencias que voy a discutir a continuación siguen las normas APA. Si usted quiere recordar o trabajar las referencias académicas, pero en otro tipo de normas, pues le resugiero, con lo que expliqué en el primer video, hacer uso de este interesante material de los profesores Francisco Moreno, Norma Marte y Luis Alberto Rebolledo, quienes elaboran un documento sobre la escritura de textos académicos según normas internacionales. Tengan presente que este libro salió hace algunos años y que si ya esas normas tienen una nueva versión puede haber cambios, pero creo que sirve de referente y es útil el documento que ellos elaboraron. Muy sencillo, muy práctico. Volvamos entonces a referencias académicas. Cuando elaboramos textos, como decíamos en el video 2, siempre es importante que nuestros párrafos cuenten con la voz de un autor que nos sirva para apoyar, fundamentar y de una manera u otra validar lo que estamos diciendo. Recuerden que en un texto académico es muy raro que uno deje uno o dos párrafos sin citas. Entonces revísense ustedes mismos cuando van elaborando sus textos, porque recuerden que lo que ustedes afirman y enuncian, argumentan, debe ir acompañado de las voces de otros autores. Eso puede salir de libros, de capítulos de libro, de artículos en revistas indexadas, no cualquier revista, tiene que ser revista indexada, y en tesis de grado. Son generalmente las cuatro referencias, los cuatro tipos de fuentes que utilizamos para hacer referencias académicas. Libros, capítulo de libro, artículo de investigación en revista indexada y tesis de grado. Nótese que acá no aparece que esto sale directamente, algunos estudiantes colocan, esto lo tomé de Google Scholar, esto aparece en Redalyc, esto aparece en tal dirección. No, hay que hacer un muy juicioso revisión de dónde saqué la información, qué autor, qué libro, qué capítulo, qué artículo, etcétera, qué tesis, dónde está, de dónde la estoy tomando. Y es por eso es que a veces uno como lector nota
como una especie de despreocupación por parte del autor, del escritor. Eso da una mala sensación, un mal sabor de boca. Entonces, lo primero es que si usted está escribiendo, está elaborando una referencia de libro, debe colocar el apellido y la inicial del nombre del autor, enseguida el año, entre paréntesis, el título de ese libro en cursiva y la editorial. Por ejemplo, vamos a utilizar el autor que yo trabajé en las citas del video 2. Supongamos que fue en salida, coma, la inicial J, punto, el año 2014, entre paréntesis, un punto, las competencias blandas en la ingeniería informática, punto, Editorial Colombia. En la anterior versión de las normas APA se colocaba la ciudad. En estas nuevas normas, en las normas APA séptima edición, no va la ciudad. Note entonces lo que pasa con libro cuando uno hace la referencia de un libro. Ahora, ¿qué pasa si usted no va a hablar de todo el libro, sino va a hablar de un capítulo de un libro, pero ese capítulo fue editado? Es decir, un autor escribió un capítulo dentro de un libro donde hay varios autores y hay una persona que editó ese libro. Eso implicará entonces que usted elabore el apellido y la inicial del autor de ese capítulo, el año, el título del capítulo, y debe colocar en la inicial y el apellido del editor, del compilador, del coordinador de esa obra, de esa fuente, una coma, después el título del libro en el cual aparece el capítulo del cual está haciendo esta referencia, las páginas que se simbolizan con pp punto, entonces, por ejemplo, 80 a la 95, 70 a la 88, seguida de una que quede claro de la página de inicio y la página en la que termina ese capítulo, cuando se está creando la referencia académica y la editorial. Ejemplo, fue en salida J, ¿no? Que es la inicial, punto, coma, punto, perdón, fue en salida, coma, J, que es la inicial, punto, el año, entre paréntesis, 2014, punto. Vamos a suponer que este es un capítulo del libro, las competencias blandas en la ingeniería informática, punto, y acá colocaríamos al editor o los editores, porque pueden ser varios, como en el ejemplo que estoy dando. Y.Fandiño y J.Bermúdez, editores. Acá también puede ser compiladores, comps, puede ser cohorts, coordinadores, coma, el desarrollo de competencias blandas en el mundo laboral. Este que es el que va en cursiva es el título del libro en el que aparece ese capítulo. Las páginas 345, 350, recuerden que no se coloca la ciudad ya, en las normas APA sexta edición sí, en estas no, ediciones Unisach. Eso sería con un capítulo de libro y libro. Algunos estudiantes dicen, no, profe, ¿qué pasa si yo quiero citar un capítulo dentro de un libro? Pues la verdad no es necesario decir que del libro Las competencias blandas y la ingeniería informática voy a hablar solamente del capítulo 3, no del 4 ni del 5. Ya se supone que en esa obra usted tomó una porción de la información. Es decir, que uno evita colocar el capítulo, si yo escribí, en ese caso fue en salida 2014, no es necesario colocar el capítulo del cual saque la información. Está en ese libro. Además que las citas ayudan a saber en qué página está dentro de ese libro. Pero acá sí es necesario, porque es un capítulo del libro pero es un libro escrito por muchos autores y compilado, o coordinado o editado por otros actores dentro de ese proceso. Entonces acá sí hay que decir dónde está ese capítulo, quiénes lo editaron o lo compilaron o lo coordinaron, en qué páginas, etcétera, etcétera. Bueno, artículo en revista indexada. Debo explicar que revista indexada cumple con unos criterios. Son revistas generalmente que publican 2 números al año, que los capítulos, perdón, los artículos que se reciben siguen un proceso de revisión editorial, con comité, con pares académicos, etcétera. No es cualquier revista que aparece en internet y ustedes tienen que asegurarse que esas revistas son indexadas. Por posibilidades de hacerlo, pueden trabajar, si son revistas en Colombia, con Publindex, en Publindex, Colciencias, Publindex. Si usted lo busca, ahí aparecerán las revistas indexadas para Colombia. Si es para Latinoamérica, entonces usted puede irse a Latindex, Latindex, donde aparecen todas las revistas indexadas en los diferentes países. O si usted hizo la búsqueda en bases de datos abiertas reconocidas, como por ejemplo Redalic, como por ejemplo Dialnet,
como por ejemplo cielo. Entonces ahí ya uno puede confiar que ese artículo que uno encontró evidentemente proviene de una revista indexada. Como sea que lo haya encontrado, usted tiene que reportar de dónde lo encontró y quién es el autor y dónde está. Para hacer eso con una revista, nosotros utilizamos como la siguiente estructura. El apellido, coma, la inicial del nombre del autor, punto, el año en el cual se publicó ese artículo, el título del artículo, punto, seguido después del título de la revista, el cual va en cursiva. Después se pone una coma y se va a dar cuenta del número de volumen y el número de revista. Recuerden que el número de volumen es, cada revista da cuenta de su producción anualmente. Esos son los volúmenes de la revista. Y el número de revista es que en una producción de un año puede haber 2 números, 3 números, hasta 4 números. Entonces, si yo digo que es el 5 paréntesis, entre paréntesis 2, estoy diciendo que es el quinto volumen, el quinto año, y es en el número 2 de ese quinto año. ¿Me explico? Bueno, a continuación colocamos número de página inicial, de inicio, y número de página de fin. Y pueden utilizarse dos formas. Si el artículo tiene DOI, se coloca el DOI, o si no, se coloca entonces la dirección de la cual se extrajo a través de recuperado de. Entonces veamos los dos ejemplos. Seguimos con fue en salida, coma, J, en la inicial, punto, del año 2014, entre paréntesis, punto. El título de este supuesto artículo, estos son ejemplos, las competencias blandas en la ingeniería informática, punto. Acá vendría el título de la revista, como lo ven en cursiva, revista de la Universidad de La Salle, coma, 59, entre paréntesis 8. 59, 8. Es decir, año de producción de volumen 59 y el número 8. Y enseguida las páginas 345, 359. Presten atención que acá no se utiliza el PP, que sí se utiliza arriba en capítulo de libro. Ojo, en revistas, en artículos de revista, no se coloca PP punto, sino simplemente el número de la página de inicio y la página final. Y como lo decíamos, podemos utilizar el DOI, ¿sí? Si lo tiene, este es un marcador que da cuenta de esa producción, de ese artículo. Este se llama así DOI. Y si no tiene, uno revisando se da cuenta que no aparece el número de DOI. Después de la misma información que ya hemos colocado, el nombre del autor, el año, el título del artículo, el título en cursiva de la revista, el volumen y el número, después de todo eso, más las páginas, entonces ya no colocamos DOI porque no está, porque la revista no ha producido todavía los artículos con números DOI, sucede. Simplemente entonces digo recuperado de y copio la dirección de donde lo saqué, en este caso https://ciencialasalle.edu.co, bla, bla, bla. Es decir, ahí supuestamente está este artículo y la persona podría, si lo quiere leer, hacer clic e ir a buscarlo. Ahora terminamos con tesis de grado. También, además de capítulos de libros y de artículos en revistas indexadas, solemos utilizar mucho tesis de grado de pregrado si estamos en pregrado, de maestría si estamos en maestría y doctorado, tesis doctorales si estamos en doctorados. Se sigue un orden muy similar. Va el apellido, la inicial del nombre, el año, el título de la tesis y en paréntesis va el tipo de tesis y la universidad en la cual se publicó. Después va el nombre del repositorio, que es lo que estamos viendo acá, nombre del repositorio, y la dirección en la cual yo descargué esa tesis de grado. Entonces, siguiendo con el ejemplo de fue en salida, coma, J, la inicial, punto, del año 2014, entre paréntesis, punto. Este sería la tesis, ya no sería ni capítulo, el ejemplo que he dado ha sido de todo un poco, pero la idea es simplemente tener alguna referencia. Las competencias blandas en la ingeniería informática, y acá aparecen, ustedes se dan cuenta, entre paréntesis, bueno, el título va en cursiva, ¿no? Es el título de esta tesis. Y entre paréntesis, pues tenemos que es una tesis de maestría, o sea, no es una tesis de pregrado, no es una tesis doctoral que se elabora en la Universidad de La Salle. Se cierra el paréntesis, se coloca que se encuentra en el repositorio institucional Unisalle, así se llamaría, o como se llame el repositorio institucional de la universidad o del lugar donde yo lo descargué, y la dirección exacta donde se descarga y se puede visibilizar esta tesis de grado. Bueno, espero haber sido claro en el manejo de referencias académicas con 4 tipos de fuentes. Libro, capítulo de libro, artículo en revista indexada, con las dos posibilidades que tenemos, utilizando DOE o el recuperado de, y la opción de las tesis de grado con dando cuenta del repositorio institucional en el que se encuentra y la dirección del cual se puede descargar la tesis. ¿Ok? Bueno, hasta el momento hemos visto entonces
fuentes bibliográficas, citas y algunas grandes indicaciones sobre la redacción académica. Adelante, daré en el último video unas recomendaciones de finales. Los espero entonces en el cuarto y último video.